Damos gracias a Dios por la oportunidad nuevamente que el Señor nos concede para estar en este lugar, para compartir la santa palabra de nuestro Señor. Queremos compartir, quiero compartir algo que quizá por un momento para algunos sonará un poquito difícil o un poquito duro, porque la palabra del Señor al momento, o la exhortación o la disciplina, dice la Biblia que al momento es dura y es amarga, pero luego trae fruto apacible, y este fruto influye en nuestra eternidad. Y ese es el que yo anhelo con todo mi corazón. Como siempre le he dicho, cuando me paro en este lugar trato siempre de predicar lo que yo he vivido, o cuando menos que yo lo anhele con todo mi corazón. Y eso es lo que yo deseo para mi vida primeramente, y obviamente también para sus vidas. Quizá por un momento les sea un poquito difícil, pero hablaremos un poquito de la altivez y del orgullo. Porque todos los que estamos aquí, desde el más pequeñito hasta el más grande, tenemos una cierta medida de altivez y de orgullo en nuestro corazón. Todos. No creo que haya alguien que diga, no, yo soy, pero la humildad andando. Todos tenemos un poquito. Todos. Y vamos a tomar un poquito ese punto, y veremos algunos puntos importantes, y veremos que es sumamente importante, hermano, dejar el orgullo, la altivez y la arrogancia, porque influirán en nuestra vida eterna. De eso dependerá si llegamos con el Señor o al otro lugar donde nadie quiere ir. Y se lo pondré de esta manera. Siempre cuando me toca compartir me gusta ilustrar de alguna manera que abra la mente del que está escuchando, para así poder, puede uno ciertamente abrir un poco más su mente. Y como siempre le digo, abra su corazón y abramos nuestro corazón. Usted nunca me va a oír decir, tú, pecador, o es para ti. No, es para todos, porque hay predicadores que se paran aquí, señalan, como si él no necesitara de lo que está predicando. Entonces, abramos nuestro corazón, y como le he dicho, porque a veces caemos en el error, que como el que está predicando aquí no tiene aquí el gafet que dice pastor, entonces no le ponemos atención, o simplemente lo que dice lo desechamos. Pero si a uno viene el pastor y dice exactamente las mismas palabras, amén, dice. No, siempre abramos nuestro corazón, porque si no hacemos eso, hermanos, estamos perdidos, y ahí está el orgullo. Entonces, cuando el Señor, hermanos, creó este mundo, en el Génesis capítulo 1, no es la cita base, pero solamente viene a mi mente. El Señor, en el 1, el 2, hasta el 6, que fue donde creó el hombre, en los primeros capítulos dice la Biblia que Él creó cosas maravillosas, infinitamente maravillosas. Y entre esos, hermanos, entre esas cosas maravillosas, Él creó los árboles y las plantas. Y dice, y creó el Señor todo árbol delicioso a la vista del hombre y muy codiciable, y entre ellos obviamente está el árbol de la vida, del cual dijo el Señor, no toquen, pero tocaron, ¿verdad? Entonces creó esas maravillas preciosas, y no solamente eran codiciables y deliciosas a la vista, sino que ciertamente hasta la fecha nosotros podemos probar de fruta deliciosa y vegetales deliciosos. Podemos, algunos, a mí me gusta mucho la piña y el mango. Yo creo que a todo el mundo le gusta el mango. Ese tipo de frutas y tanta cosa que hay innumerable. El Señor creó en el huerto del Edén para el hombre. Por si fuera poco, creó para que el hombre comiera. Dice la Biblia que creó los peces del mar, ríos y lagos, obviamente, para todo para el hombre. Ciertamente todo era para el hombre. Y por si fuera poco, creó también infinidad de animales.
para que usted pudiera comer carne. A algunos les gusta la res, a otros les gusta el puerco y el pollo, ¿no? Y otros tipos de carnes. Hay muchos tipos de carnes para que el hombre pudiera escoger y pudiera comer. Ahora, dice, y de todos los animales comerás. Y más adelante en la ley hay algunos que no deberían de ser, no eran comibles, pero luego el Señor los santificó y dice que de todo se puede comer con acción de gracias. Entonces, Dios creó todas esas cosas lindas para comer, frutas y verduras que dan vitaminas a nuestro cuerpo. Ahora, Dios es muy bueno porque al comer los alimentos no solamente nos llenamos nuestro estómago y saciamos nuestra hambre, sino que el Señor dotó al hombre y a la mujer, al niño, de papilas gustativas en nuestro cuerpo, en nuestra boca, en nuestra lengua, paladar, no sé, para que usted pudiera saborear la comida deliciosa. De manera que cuando usted come, no solamente come y sacia su hambre, sino que tiene el placer de disfrutar cada sabor de cada comida. Infinidad de sabores. Y hay gente que tiene pasión por ciertos sabores y no puede parar de comer. Como hay gente que ama el chocolate y se siente que un placer, porque hay placer en la comida, ¿sí o no? Hay placer en comer. Por eso es que a veces subimos mucho de peso porque comemos, como dijo el hermano Carlos, ¿no? ¿Quién dice que para comer hay que tener hambre? Porque es rico comer. O sea, es rico comer. Entonces, ¿no es acaso Dios bueno, hermano? Hasta en eso pensó el Señor. Dios es maravilloso. Ahora, ¿por qué yo le estoy hablando de las frutas y de los minerales y todo lo que da la comida, y más que nada las frutas y las verduras y todo eso? Así como al comer, hermanos, de los frutos y de los árboles y de las plantas proveen vitaminas, ¿verdad? Esenciales para nuestra salud y son beneficiosos para nuestra salud. Así también una dieta descontrolada nos traerá frutos, consecuencias también para mal. Sí, si comemos de todo eso que el Señor nos dio y llevamos una dieta buena de esas cosas, habrá consecuencias, habrá frutos buenos para nuestro cuerpo. Vitamina C y naranjas y todos esos cítricos que dan vitamina C para que no nos enfermemos tanto de la gripe en esta temporada. Si comemos hamburguesas todos los días y llega usted y dice quiero una hamburguesa y de doble carne y una soda de dieta porque estoy a dieta, y así come todos los días, seguramente tendrá frutos malos en su salud. Y dice un hermano, ¿a quién no le gustan los chicharrones? ¿Quién no quiere comer chicharrones? Y dice, no hay nada malo en eso. Usted puede comer chicharrones y carne de puerco, costillas de puerco y todo eso, si le gusta toda la semana y todo el tiempo. Lo único que tiene, dice, es que llegará más pronto con el Señor, más de lo que el Señor lo ha dispuesto. Entonces, esas son consecuencias y frutos, se puede decir, de nuestra alimentación, de las cosas que comemos. Pero sabe que en este mundo, hermanos, estamos sujetos a algunas leyes. Y una de las leyes más notables es la ley de la gravedad. Amén. Usted agarra y tira algo para arriba y va a caer. Aún los aviones se suben y tienen turbinas superpotentes y tarde o temprano, si hay alguna falla, va a caer. La ley de la gravedad dice que si usted lanza algo para arriba, más temprano que tarde, volverá a la tierra. Así, hermanos, en las leyes del Señor, o en las leyes de lo físico, de lo que estamos viendo, que trae frutos, trae consecuencias, son inevitables, llegarán a nuestra vida. Y en las cosas del Señor también, tarde o temprano, los frutos de nuestra, se puede decir, alimentación espiritual, vendrán a nuestra vida, sea para bien o sea para mal. Pecado, el que siembra para el espíritu, dice la Biblia, cosechará vida eterna. El que siembra para la carne, corrupción y muerte. Amén. Entonces, hermanos,
son leyes que no se pueden, saltar o obviar de ninguna manera. Todo lo que hagamos, hermanos, en este mundo, sea bueno o sea malo, traerá sus consecuencias o sus frutos. Como yo le digo, es una ley como la ley de la gravedad, que usted lo lanza para arriba y va a caer, cae porque cae. Entonces, también las cosas que hagamos en este mundo, en lo espiritual, tarde o temprano, traerán sus consecuencias o sus frutos. ¿Por qué le estoy hablando de los frutos? Porque vamos a hablar de unos frutos en lo espiritual en la Biblia, y quiero, hermano, que usted abra su mente al igual que yo para aprender esto. La Biblia le da un nombre y le llama la ley de la siembra y la cosecha. Amén. La ley de la siembra y la cosecha. Dijo un hombre amado de Dios, el hermano Stanley, que yo a veces lo menciono, Charles Stanley, hermano bautista. Él decía: cosechamos lo que sembramos y más de lo que sembramos. Si usted agarra un grano de maíz y lo tira ahí en la humedad y lo tapa un poquito y lo mantiene húmedo, de ahí va a salir una mata de maíz. Y cuando esté en su madurez puede dar hasta 2 mazorcas, y cada mazorca tiene 400 y algo de granos. Entonces se sacan 1000, se puede decir, imagina, de una semilla. En lo espiritual es lo mismo. Cosechamos lo que sembramos. Ya lo vimos: el que siembra para la carne, corrupción y muerte; el que siembra para el espíritu, vida eterna en el Señor. Son leyes que no se pueden obviar, hermanos. La ley de la siembra y la cosecha. Cosechamos lo que sembramos y más de lo que sembramos. Sembramos para el Señor fidelidad, esfuerzo, y el Señor nos recompensa con gozo, paz en nuestro corazón. Amén. Ánimo para seguir adelante. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Él nos suple nuestras necesidades. Él es nuestro buen pastor, amén. Ya hemos escuchado y entendido que Él nos da de todo lo que necesitamos. Hoy acabaremos pronto, hermano. Abra su corazón. Gloria al Señor. La ley de la siembra y la cosecha. Cosechamos lo que sembramos y más de lo que sembramos, al igual con un grano de trigo. Pues un grano de trigo yo creo que es solo una espiga, ¿verdad? Pero 20, 30 granos quizá. Ok. Le leeré algo que se lo leeré sin obviar ninguna palabra que escribí. Así que, como en lo físico, hermanos, según lo que hagamos traerá frutos o consecuencias a nuestra vida, así también será en lo espiritual. Y así como en lo físico las frutas y las verduras, prácticamente lo que yo le había explicado, nos traerán buenos frutos para nuestro cuerpo físico, y también una mala alimentación traerá frutos malos o consecuencias. Asimismo, también en lo espiritual, lo que hagamos en este mundo, mientras estemos en el cuerpo, como dice la Biblia, llegará el día del tribunal de Cristo. Dice que ahí estaremos, y dice, para dar a cada uno según sus obras, o según lo que haya hecho, según su esfuerzo, sea bueno o sea malo. Como alguien que trabaja, o que trabajaste tanto te ganaste, ¿no? Sea bueno o sea malo. Ahora, hay 4 frutos, hermanos, espirituales que hay que considerar. Parecieran repetidos, pero son sinónimos, pero no, ciertamente no son repetidos. Y tienen que ver con la altivez, con el orgullo y la arrogancia. Y como digo, el que digamos que no tenemos ni un poquito de altivez, ni un poquito de arrogancia o orgullo, entonces estamos mintiendo, porque yo me conozco. Y ciertamente a veces uno también conoce a su familia, y de ustedes no puedo decir exactamente, pero todos nos conocemos. Entonces hay algo en cada persona de eso. Por eso el Señor dice: deje la arrogancia, deje la altivez. Entonces ¿para qué lo dice? Para los judíos, ¿verdad? Para los de Asia Menor, los de Antioquía, los de Filipos, los de todos esos lugares. No somos mejores que ellos, nunca.
No somos mejores que ellos. Entonces, hermanos, son 3 versículos que leeremos, o 4, 3 y un poquito más largo, que hablan de eso y son bien conocidos entre el pueblo de Dios. Si usted quiere leerlos, ir conmigo, o si quiere, sí, vaya conmigo a, por favor, al Salmo 138, que es el primero que vamos a leer. Cuando lo tenga, señor, por favor, dice un amén, hermanos. Un versículo de este salmo muy conocido. Vamos a leerle desde el versículo 1. Es unas alabanzas, donde cantamos una alabanza. Salmo 138, versículo 1 dice: Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Es un salmo de David. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mas al altivo mira de lejos. Jehová es excelso, es soberano, es poderoso. Él hace lo que Él quiere, Él ayuda a quien quiere. Y atiende al humilde, dice la Biblia. Atiende al humilde. Ahora, yo buscando en otras versiones encontré que no es solamente y pidiendo dirección al Señor, no es que, oh Señor, dame salud porque estoy enfermo, necesito salud. Ok, el Señor, virtud sanadora, y el Señor lo sana al instante porque es humilde. No es eso. O provisión, o un problema legal, y el Señor en su misericordia lo atiende y lo atendió y lo solucionó su problema. Ciertamente no es ese. No es exactamente eso. Cuando dice Él atiende al humilde, encontré otras versiones que realmente la palabra está con el humilde. Es decir, su presencia está con el humilde. Porque en otro lugar dice que resiste al soberbio. Entonces, cuando dice resiste, quiere decir que se mantiene lejos. Y juntándolo, uniendo los 2 versículos, se podría decir la suma de tu palabra es la verdad, dice David. Vemos que realmente no es que lo atiende y le da lo que necesita, sino que dice, está con el humilde. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Por qué dice que mira de lejos? Porque no se acerca a Él. Dice la Biblia que delante del Señor no entrará ningún altivo de rostro, ningún orgulloso habrá en la presencia del Señor. ¿Usted se imagina a alguien, ya el Señor en su trono alto y sublime ahí, y delante de Él llega alguien y le dice, ok, pues no calificaste por esto y por lo otro? Es un caso hipotético que realmente no es tan hipotético, porque así sucederá. Es más, realmente el orgulloso ni logrará llegar a ese lugar. El juicio del gran trono blanco, sí. Pero que le dijera, ¿y por qué te debo dejar entrar? Oh, porque yo fui bueno, esto, lo otro y aquello. No, pero tú pecaste, tú fuiste arrogante, tú fuiste, no fuiste humilde, orgulloso. Y yo digo, no, Señor. Y que se ponga a discutir con Él. O sea, no existe tal cosa como eso. Desde ahí se va a mirar el orgullo. Delante del Señor no habrá ningún orgulloso. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que dejar el orgullo. Tenemos que dejar la arrogancia y todo eso, porque ciertamente, hermanos, nosotros estamos comenzando y eventualmente habrá un líder aquí que dirige la iglesia. Pero decía Spurgeon, el que no sirve al Señor donde está no lo servirá en ningún lugar. Y eso aplica también. Si ahorita estamos aquí y no queremos ser humildes,
tampoco seremos humildes cuando llegue un líder, llegue un pastor, porque simplemente será pantalla. Porque aquí está, va a venir tal, ok, ahora sí. Pero cuando estamos los de la prole, como dicen en México, ahí es donde debemos demostrar la humildad y la sencillez. Entonces, hermanos, el Señor mira de lejos al altivo. Y donde dice, yo leía y dice al Señor, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Y luego dice, mas al altivo mira de lejos. Entonces ahí entendí cuando dice que mira de lejos, quiere decir que no se acerca a Él. Es decir, no tendrá su presencia. Ok, si el hermano, por ejemplo, nuestro pastor está en Nueva Jersey, no ahorita. Él no está presente aquí, está lejos, sí, de lejos. Quiere decir que no está aquí. Entonces dije, Señor, quiere decir que no tendrá tu presencia el que no es humilde. Pero buscando, donde dice atienda al humilde, ahí lo comprobé porque decía, está con él. O sea, su presencia sí está con el humilde. Entonces, hermanos, para que no perdamos la presencia del Señor y para que el Señor esté con nosotros y no nos dé simplemente lo que necesitamos, sino para que esté con nosotros, lo que buscamos es la presencia del Señor, ¿sí o no? Y su Espíritu Santo con nosotros. Si no tenemos el Espíritu Santo, estamos perdidos por completo. Como dijo el hermano, si no tenemos el Espíritu Santo y no está su presencia, entonces cerremos este lugar y vámonos a gozar la vida. Pero eso es lo que mantiene al cuerpo con vida. ¿Se acuerda que hablamos el otro día? El cuerpo sin el Espíritu está muerto. Y igual, si no tenemos la presencia del Señor y su Espíritu Santo morando aquí en las alabanzas y en el tiempo de la palabra y en el compañerismo, lo que sea, entonces somos una iglesia muerta. Entonces eso es lo que yo no quiero ni para mí, ni mi familia, ni para nuestra iglesia que está comenzando. Amén. Entonces, hermanos, no seamos altivos. No seamos altivos. Vamos por ejemplo, esta parte yo le puse los frutos de la altivez versus los de la humildad. La altivez es no tener al Señor, no tener su presencia, y la humildad, tener su presencia, que es lo que nosotros estamos buscando. Ok, entonces, hermanos, ese es número 1. Vamos al número 2 y vaya conmigo a Isaías. Hay un poco más adelante. Isaías capítulo 57, por favor. 57 versículo 15 en adelante. También es algo conocido para algunos estos versículos. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Dice el versículo 15 del capítulo 57 de Isaías. Porque así dijo el alto y el sublime, o sea, nuestro Señor, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, o sea, nuestro Dios. Dice él, yo habito en la altura y en la santidad. Sí, hay que vivir en las alturas, hay que vivir en la presencia de Dios y ser santos para que el Señor habite ahí con nosotros. Pero hay más detalles que el Señor da y cosas a cumplir, porque la presencia del Señor está condicionada, ¿no? Lo acabamos de ver, hay que ser humilde para tener la presencia del Señor. Entonces, y dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí hay unas cosas preciosas. Entonces, los frutos del orgullo y la arrogancia versus los frutos del quebrantamiento y la humildad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué dice este versículo? Dice, yo habito en las alturas y en la santidad. Y de ahí en adelante, la parte final del versículo esconde algo preciosísimo. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu.
O sea, con el angustiado, dice otras versiones. Con el afligido. Con esos vive el Señor. Una vez mi padre estaba bien enfermo y parecía que iba rumbo a la muerte. Estaba delgado, su mente ya estaba perdida hace 2 años. Y yo hablaba con él cada vez que le llamaba y él se encontraba todo afligido, todo triste, todo angustiado. Y yo le decía, no se preocupe, aunque es difícil decirle que no se preocupe a alguien que está muy enfermo, pero conociendo la Escritura y conociendo al Señor de tantos años, deberíamos de tener paz. Porque también, como dice que está con el angustiado y el acongojado, cuando alguien que conoce al Señor está de esa manera, ahí está el Señor con él. Porque alguien que está con cáncer y está muriendo, o algún cristiano que ha sido, por ejemplo, el hermano que ha sido operado allá en la iglesia en Nueva Jersey, ¿usted cree que le va a dar tiempo para estar de altivo? No, lo que quiere uno es estar bien, estar saludable, estar completamente bien en su cuerpo físico. Se encuentra angustiado, se encuentra acongojado. Dice la Biblia que el Señor está ahí, está con ellos ahí en ese lugar, porque no hay altivez, porque el Señor lo ha bajado hasta abajo. Y donde se encuentra el Señor, dice la Biblia, que es en el lugar bajo. En el lugar bajo Él está. Él dice en las alturas, hablando de la santidad, de que Él es sublime. Pero Él no está en símbolo de orgullo, no está altivo, no está arriba. Entonces, hermanos, hasta ahí. Y mire, ¿qué más dice? Ahí están los frutos de ser humilde. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Por mucho dinero que tenga alguien, o por mucho que se crea, o por una posición que haya tenido, sea presidente, sea gobernador, sea lo que sea, y está lleno de orgullo, sí podría ser muy importante, pero su espíritu está muerto. Dice la Biblia que el Señor habita con el humilde, dice para vivificar su espíritu. Está muerto espiritualmente, no hay vida. Él dice para vivificar, para dar vida, dice para hacer vivir el espíritu de los humildes. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué es lo contrario de dar vida al espíritu de los humildes? ¿Qué es lo opuesto? Muerte. Es fácil de entender. La Escritura se interpreta solo hay que leer detenidamente y con un corazón abierto. Entonces, si somos humildes, el Señor dice que vivifica nuestro espíritu, da vida a nuestro espíritu, y por eso es que alguien puede estar bien enfermo, pero ama al Señor y es humilde, y está contento, está feliz, puede estar pasando por cualquier problema y dice, el espíritu del hermano tiene vida. Tiene vida porque se le ve su semblante. Entonces, lo opuesto, si no es humilde y no, para que el Señor le dé vida, entonces tiene muerte. Su espíritu está muerto. Entonces, y dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y luego dice, y como van de la mano, quebrantamiento, al quebrantado y el humilde, dice, los dos. Entonces también los frutos son dos, para dar vida al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. Alguien que es humilde y está mal, está quebrantado, está angustiado, acongojado, pero es humilde, puede estar de lo peor físicamente y caemos a lo mismo. Su corazón está vivificado. El Señor dice que quiere vivificar el corazón de los quebrantados y lo hará porque son humildes. En el quebrantamiento está la humildad incluida. Una cita más. Santiago, capítulo Santiago, capítulo 4, versículo 6, por favor, hermanos. Que Santiago 4, 6 son los frutos de la soberbia versus
los de la humildad. En cada versículo vamos viendo los frutos de uno y los frutos del otro, lo bueno y lo malo. En Santiago 4:6 habla de los frutos de la soberbia y la altivez versus los de la humildad. Santiago capítulo 4:6 dice de la siguiente manera: pero Él da mayor gracia. O sea, quiere decir que algunos tienen gracia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué nos dice la palabra resiste? En otras palabras, Dios está contra los soberbios. No solamente ya no está con ellos, sino que aquí incrementa los estándares. Y ahora no solamente no está con ellos, sino que ahora está contra ellos. Dios resiste. O sea, cuando viene un escuadrón, un ejército a luchar contra otro, por ejemplo, en el tiempo de Israel, y el Señor bendiga a Israel en este tiempo, y el Señor mande a sus ángeles y les dé una oportunidad más. Venían contra Israel en aquel tiempo el ejército, cualquier ejército, los asirios o los babilónicos o cualquiera. Y Israel en sus muros, dice la Biblia que había 3 muros. Bueno, estudiando, la Biblia no lo dice exactamente de esa manera, pero por eso dice la Biblia que los muros estaban caídos, porque no era solamente un muro. Dice la Biblia que había un muro, dice la historia, había un muro de 10 metros aproximadamente, de piedras grandes. No eran 2 muros, habría un espacio en medio donde se podían construir casas de 10 metros. Ahí vivía Rahab, ¿se acuerdan? La ramera decía que vivía en el muro. Y de ahí otros 10 metros, o sea, todo junto 30 metros. Había un espacio en medio con techo y todo. Se podía construir de muro a muro un techo y piso, entonces era hueco en medio. Entonces Israel se acomodaba allí cuando venían alguien a luchar, y si no estaba el Señor de su lado, si el Señor los había entregado a sus enemigos, simplemente los vencían. Pero usualmente, no solamente Israel, sino cualquiera que venía contra ellos, los muros les daban protección y los protegían. ¿Y qué hacían los muros? ¿Qué les ayudaban? Resistían. ¿Sí? Estaban contra ellos y no los dejaban acercarse. Entonces dice la Biblia que el Señor resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Es decir, Dios se opone, tengo en mi nota, Dios se opone a los soberbios. Y luego dice otra versión, Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice: pero Dios ayuda con gracia y bondad a los humildes. Dios ayuda con bondad, o sea, con bondad, porque Dios es bueno. O sea, si usted ve a alguien bien necesitado y usted no tiene ni para usted, pero dice: Él necesita más que yo, y muestra la bondad del Señor. Y cuando dice que es bondadoso, generoso, ahí va muchas cosas incluidas, y da con amor. Así el Señor dice que Él ayuda con bondad a los humildes. Ojalá que podamos dejar, hermanos, la altivez, porque yo sé que yo tengo un poco, porque yo me conozco. Sé que todos tenemos un poquito, aunque no lo digamos. A veces cuando nos hacen algo o nos dicen algo, simplemente no estamos de acuerdo, simplemente no lo decimos con palabras, pero dice la Biblia que con el rostro mostramos más que con nuestra boca. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Ahora que, como dijimos la otra vez, estamos comenzando, y si en algo no estamos de acuerdo, hermanos, no lo demostremos de esa manera. Si yo le digo: hermano, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y si no están de acuerdo, como dijimos al principio, pues está bien, hacemos otra cosa y no nos debemos de enojar ni debemos de molestar.
Por ejemplo, yo a veces los hermanos, ¿cómo hacemos tal cosa? Cualquier cosa que ustedes decidan, yo estoy de acuerdo. Adelante, hagámoslo. Porque dice la Biblia, ¿andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? Sin duda no. O sea, no llegaremos a ningún lugar con esa manera de pensar. Entonces, hermano, sigamos adelante. Vamos por favor a Mateo 13, hermanos. Mateo 13. Allí veremos unos frutos terribles, hermanos, de la humildad, y quizá no sea la mejor, nadie nunca lo ha visto, tal vez sí, tal vez ustedes lo vieron primero que yo, no lo sé, a lo mejor. Entonces, pero algo sorprendente que el Señor me mostró aquí es tremendo, no tengo palabras para explicárselo, pero le vamos a leer detenidamente. Vaya ahí en 13, capítulo 24, donde habla de la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a ir rapidito. Tengo que leer esto y leer otra parte del capítulo para poder entender de mejor manera. 13, 24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, o sea, la gente que cuidaba ahí, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y luego se fue. Porque así es el enemigo, ¿sí? Así es el diablo. Ese llega y mete disensión entre nosotros, no se queda, dice, misión cumplida, vámonos, y se va. Así es el enemigo, es perverso en gran manera. Entonces, y se fue. Versículo 6, y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, porque hacemos un stop. Cuando el trigo está verde, está todavía en crecimiento, que no ha madurado, es igual. No, hasta cuando ya está maduro el trigo, ahí se mira la diferencia. Entonces dijo él, no, dejadlo, dice. Crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores recoger primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mi mamá cantaba un canto que decía, trigo soy, del granero, del Señor. Porque eso es lo que tenemos, lo que deberíamos de llegar a ser. Si el Señor nos da la gracia y si nos esforzamos, porque primero es la gracia del Señor, pero si nos esforzamos, el Señor nos la dará y terminaremos de esa manera. Entonces, hermanos, hay una relación, hermanos. Por cierto, este sermón, si se le quiere llamar así, tiene por nombre la relación entre el fruto, la humildad y nuestra eternidad. La relación entre el fruto, la humildad y nuestra eternidad. Mire, hay una relación entre la madurez del trigo y la humildad. El trigo maduro, hermanos, cuando está maduro, parece muy sencillo en su aspecto. Ya no hay verdez. Cuando vamos por la 17 en todos estos lugares donde se siembra trigo, es una cosa preciosa. Cuando va como a la mitad, más o menos, se asemeja a una pradera verde y parejita. Algo precioso. A mí me trae paz cuando yo estoy cerca de un trigal así y miro a lo largo interminable, una cosa pero preciosa. Si así son las cosas físicas, hermano, ¿cuánto más
allá con el Señor, y todo, hermanos, el Señor nos lo quiere dar. Pero cuando ya está maduro, hermanos, es sencillo de aspecto y tiene un aspecto de sequedad o simpleza para otros. Alguien que no ama la naturaleza y no le gusta esas cosas preciosas, pues, esa cosa seca. A lo mejor no sabe ni qué cosa es, pero no se ve bien porque está seco. Pero lo que saben es que ya maduró y está lleno de fruto. Y está lleno de fruto. Pero está lleno. Sus granos han madurado y están llenos de fruto, aunque por fuera no lo demuestran. Está lleno y ha madurado como Dios diseñó que debería de ser el trigo. Ahora, yo miré este año algo que quizá no lo había visto a lo largo de los años. El trigo tiene una particularidad, algo precioso según la Escritura. Y para que lo entendamos, hermanos, la Biblia, en la simbología bíblica, el trigo es una sombra de los hijos del reino, de los que vivirán en el reino del Señor, de los que cumplirán y serán maduros y serán perfectos. Cuando la Biblia dice perfecto, no se refiere a que es perfecto y no comete pecado y no comete ni una falla, no, es maduro en el Señor. Entonces, el trigo es una figura, una sombra de los hijos del reino, de los que reinarán con el Señor. Entonces, tiene esa cierta particularidad que la vamos a ver. El trigo, cuando ya está maduro, y me hago yo para acá para mostrarme un poquito más, sí se mira feo y se mira seco, ya no es lo mismo que era al principio. Y yo iba a buscar una imagen para enseñársela y para que la pusieran ahí. Pero al trigo, hermanos, cuando ya está maduro, ya no está la espiga para arriba. ¿Sí se acuerdan o no le han puesto atención? Ahora el trigo está así, para abajo. ¿Por qué? Porque ahora ya está lleno de fruto. Ahora, ¿por qué yo lo comparo con los hijos del reino? Bueno, la Biblia lo dice. ¿Por qué yo lo comparo para ilustrar ahora? Porque los hijos del reino, para que lleguen, ¿qué vimos que tenían que ser? No deberían de tener arrogancia y altivez. No morará cosa altiva y orgullosa delante del Señor. Entonces, de esa manera podrán llegar a ser los hijos del reino. Entonces, es una sombra de los hijos del reino porque ahora el trigo está maduro y está inclinado. Es maduro y ahora ya no está erguido y orgulloso. ¿Por qué? Porque solamente el maduro no se ofenderá. Solo aquel que es maduro no estará lleno de orgullo, no estará lleno de altivez. Y el trigo, cuando está maduro, está inclinado, su espiga apunta ya para abajo por el peso, y hay algo sabio ahí. Así como el maíz, ¿se acuerda el maíz cuando está el elote para arriba, verde y listo para comer? Cuando madura, el Señor lo diseñó así. Yo le digo esto porque yo fui agricultor por la mitad de mi vida, casi en México. Entonces, conozco bien el tema. Ya la mazorca, cuando está madura, está seca ya, se inclina para abajo. Cuando está en el elote está así, entonces las hojas están así. Y si entra un poquito de humedad, no pasa nada porque están verdes y los mantiene frescos, al contrario. Pero cuando ya está seco el maíz, si se queda así y empieza a entrar la humedad, ¿qué va a pasar? Se va a pudrir, se va a llenar de moho y no va a servir ni para los animales, ni para consumo, ni para venderlo para hacer biodiesel como hacen aquí. Para nada va a servir, se va a echar a perder. Entonces, ¿qué pasa? El Señor lo diseñó de tal manera que se inclina para abajo. Y a las hojas no están abiertas para arriba, sino dan un aspecto de un techo con hojas que el agua llega y puede caer un huracán y el agua va a resbalar y no le va a entrar. Lo mismo es el trigo, hermanos. Lo mismo es el trigo. Entonces, solamente los humildes, como el trigo, que están inclinados, los que tienen realmente fruto, son los que no se ofenden, porque son humildes, porque tienen fruto. Un hermanito que va comenzando, a lo mejor le dicen, y ya no vuelvo a esa iglesia porque, mire lo que no me saludó el hermano, y eso que es el líder, o eso que...
o en una conversación como la que hemos tenido a veces, nos podemos ofender. Entonces, ¿por qué le predico yo esto? Porque primeramente para mí, para que yo me mantenga sencillo y humilde, y para que usted y yo y el grupo nos mantengamos así y podamos llegar a algo. Se puede decir que son los cimientos de la iglesia, la humildad y la sencillez. Entonces, hermanos, ese es el deseo de mi corazón. Seamos como el trigo, tengamos esa particularidad de ser maduros, de inclinarnos. Y otra cosa, cuando el trigo ya está maduro y estás abajo, ciertamente cuando está verde también, pero eso me llenó de gozo solo al pensar. Cuando hay viento, dice la Biblia que el maduro y el alaba al Señor y glorifica al Señor y le da al Señor la honra que merece. Cuando hay viento, el trigo no solamente está maduro, sino que se mece, alabando al Señor, glorificando al Señor, lleno de trigo, lleno de grano maduro. Y luego eso servirá para pan para otros, pero luego le predico de eso. Tengo una enseñanza también acerca de eso. Ahora la cizaña. Al principio, hermanos, es igual la cizaña y no hay diferencia, pero al final, hermanos, la cizaña es más alta. Por eso el Señor en su misericordia, ¿qué dijo? Dijeron los hermanos, los hombres, los empleados: ¿quieres que vayamos y lo cortemos? ¿Que lo arranquemos? No, dice el Señor, dejadlo crecer lo uno con lo otro, porque cuando crezcan y lleguen a la madurez, entonces ahí se va a ver la diferencia. Entonces sí, y dice la Biblia que ya cuando está maduro, dice que Él va a mandar y los va a arrancar la cizaña, porque no está tupido, hay una aquí, entonces es fácil irla sacando. ¿Por qué? Porque es más alta. El trigo crece más o menos de este tamaño, la cizaña ya cuando está madura, como 10 pulgadas más. ¿Y sabe qué? La espiga sigue para arriba, no está agachada para abajo, pero que cuando usted la agarra y la toca así, está vacía y está vana por dentro, porque no tiene fruto, tiene los granitos, pero prácticamente no es nada. Y se dice, no lo he comprobado, que si alguien se la quiere comer, causa dolores de estómago, y si come de más, puede causar vómitos y diarrea y todo eso, y puede ser que hasta se muera. Entonces, está alta, está altiva, está más grande, se cree más grande que los demás, no tiene fruto, no se inclina delante del Señor, porque ¿para qué? Si no tiene fruto, que se le pudra. Entonces la Biblia no por algo dice que el trigo es sombra de los hijos del reino, porque solamente los que son humildes llegarán a ser los hijos del reino, y los otros llegarán a ser como la cizaña. Por lo tanto, hermanos, es un tanto arrogante la cizaña, llena de ego, pero por dentro vacía y sin fruto, y con un destino terrible y diferente al del trigo. Por lo tanto, solo aquellos que no sean arrogantes, orgullosos y altivos podrán llegar a ser esos hijos del reino que yo le acabo de mencionar. Dele una vuelta a la hoja más adelante, ahí mismo, o bueno, digo yo, no sé cómo sea su Biblia, pero vaya al capítulo 30, el versículo 36 del mismo 13. Ahí explica el destino final de los dos. El Señor siempre hablaba en parábolas. Dice que para que los que vean no entiendan, o sea, los que no quieren entender, que no entiendan. Pero era tan misericordioso que cuando estaba con sus discípulos a solas, les decían, vengan. O ellos preguntaban, ¿qué quiere decir? Ok, vengan, les voy a explicar. Entonces aquí les da la explicación. ¿No es acaso el Señor maravilloso? Aquí ahora les explica para que no queden con duda. La explicación, o Jesús explica la parábola de la cizaña, versículo 36 del mismo 13, Mateo 13. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Su evangelio, el evangelio de la cruz,
y al mismo tiempo el evangelio de salvación. El campo es el mundo, o sea, donde hay necesidad. ¿Se acuerda que el Señor, cuando estaba con la mujer en el pozo, le dijo, mira, dice, ya los campos están blancos para la siega? O sea, el mundo, hermanos, es el campo donde se siembra. Y lo dice, la buena semilla son los hijos del reino. O sea, no lo estamos inventando, la Biblia lo enseña. Son los hijos del reino, y más adelante lo comprueba de una manera más clara. La buena semilla son los hijos del reino. Es decir, usted y yo, si queremos ser hijos del reino, tenemos que ser como la semilla ahora, que el Señor nos puso y nos sembró para que demos fruto, para que llevemos fruto a la gente. Hablemos a la gente y aconsejemos a la gente en la medida de nuestras posibilidades y los animemos. Somos la buena semilla. Ahora, y la cizaña son los hijos del malo. Ahora, ¿qué culpa tiene la gente que está en el mundo ser los hijos del malo? Ellos tienen oportunidad todavía porque están fríos. Pero hay del tibio, dice la Biblia. ¿Por qué hay del tibio? Porque el tibio está tibiecito, bien a gusto, tranquilo. Se cree que está caliente. Se cree que está bien porque es cómodo. Qué rico, tibiecito, ¿no? Cree que está bien. Pero el frío tiene más oportunidad porque está frío por completo. Y del frío puede llegar poco a poco hasta el caliente. Y el caliente es el estándar que el Señor dice que debemos de tener. Entonces, hermanos, los hijos del reino. Y los malos, ¿quiénes son los malos? Dice la Biblia que vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo. ¿Por qué? Aquí realmente los hijos del malo, dice, o sea, los hijos del diablo. ¿Cuáles son los hijos del malo? Los demonios no son los hijos porque simplemente son los ángeles caídos, los que el Señor arrojó de su presencia, se vinieron, o diría más bien el diablo se los trajo, dice la tercera parte. Esos son los demonios, esos no son los malos. Cuando dice la Biblia los malos, dice la Biblia que los malos son aquellos que están en contra del evangelio. Y dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de su padre queréis hacer. O sea, del diablo. Cuando la gente actúa, y el cristiano también incluido, actúa como el diablo, deseando las cosas del diablo, entonces dice la Biblia que es hijo del diablo porque los deseos de él quiere hacer. Y el que ama la justicia y la equidad y el amor, el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. O sea, ese está sembrando para el Señor. Entonces, hermanos, sigamos. El enemigo que le sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos o el fin del mundo, cuando se termine todo esto. Los segadores son los ángeles, los que van a cosechar, los que van a quitar esa cizaña. Y dice la Biblia que los echarán al lago de fuego. Dice, de manera que como se arranca la cizaña, recuerde que está el trigo y hay una que otra más grande, esa es la cizaña. No va a ser difícil para los ángeles porque se distinguirá. Por eso dijo que se dejara hasta el último, para poderla reconocer, no porque el Señor no la reconozca, sino para ilustrarnos algo. Entonces, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad, ¿se acuerdan? Los que sirven de tropiezo, los que están en contra del evangelio, como les decía yo. Y los que hacen iniquidad, los hijos del malo, pues. Y los echará en el horno, porque al principio cuando vimos la parábola decía que los recogerá en manojos, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43, entonces los justos, o sea los hijos del reino, entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿Por qué como el sol? Porque el Señor es el sol de justicia, el Padre celestial, nuestro Señor. Y si ya llegamos a ser como el Señor, y si el Señor resplandece, los hijos también deberían resplandecer, ¿no? Entonces resplandecerán. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino
de su Padre, los hijos del reino. En el reino, ahora en el reino de su Padre, el que tiene oídos, que oiga, dice la Biblia. Y recuerde, cuando dice que oiga, se refiere a no cuando usted escucha. Usted está ahí, escucha que pasa un carro, pasa, ¿no? Eso es escuchar. Oír es poner atención a lo que se está diciendo. Entonces dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, si oíste, entonces ponlo en práctica. Entonces, hermanos, para la próxima vez que el Señor nos dé la oportunidad de ser ofendidos un poco o de no ser tomados en cuenta, no nos enojemos. O no hagamos un gesto. No. Eso no definirá mi eternidad. En cambio, si soy altivo y arrogante, eso sí definirá mi eternidad. Por eso el nombre del tema era la relación entre el fruto, la humildad y nuestra eternidad. Porque eso definirá nuestra eternidad. Que esta palabra que el Señor nos ha hablado, primeramente, y como yo la compartí, pues que haga efecto en mi vida. Y si el Señor tiene misericordia, que el Señor pueda ayudarles también a ustedes a seguir adelante. Recuerde, el Señor no solamente definirá nuestra eternidad, sino que también definirá si el Señor y su presencia está con nosotros o no. Así de claro.